Pues muchas gracias, Salvador, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias a los organizadores por la invitación, a Salvador y a Antonio, que ha sido también la persona que me contactó en primer lugar. Bueno, estoy muy agradecido y muy honrado por tener la ocasión de participar en este seminario tan interesante con gentes a las que conozco hace tiempo, como es el caso de mi colega Cristina Sánchez, que habló el primer día, y otras personas que no conocía personalmente, pero que tengo la ocasión ahora de conocerlas y a las que estimo, leo y admiro desde el punto de vista intelectual. Yo no sé de cuánto tiempo disponemos. En un momento dado me puedes tal vez hacer una advertencia. Yo, a diferencia de lo que suele ser habitual en las ocasiones en las que tengo que hablar, pues en esta ocasión no he preparado ninguna presentación. Hoy venía en el tren, además, desde Madrid, y he leído que Jeff Bezos, que creo que, en fin, es una autoridad en algunas cosas, sostiene que debemos abandonar el PowerPoint y volver a los textos escritos de 4 folios. Entonces, yo me he pasado un poco porque tengo algo más de 4, y entonces voy a leer o glosar o interpolar algo que he preparado para la ocasión, en fin, en la confianza de que por apegarme al texto, pues mis excursiones se reduzcan y pueda, en fin, ceñirme a un tiempo razonable y no cansarles demasiado, y dar sobre todo ocasión, oportunidad para que en el debate posterior pues podamos, en fin, proseguir esta conversación. Así que voy a ello. He aquí el dilema. Entendido como un ideal liberal igualitario que trata de combatir la discriminación de los individuos basada en la azarosa circunstancia de ser mujeres, el feminismo no puede sino triunfar como proyecto filosófico-político. Todos debemos ser feministas, como reza el título del muy conocido libro de Chimamanda Ngozi Adichie. Y creo que en buena medida ya ha triunfado. Entendido como un ideal emancipatorio de la condición humana en general, o como, siguiendo a John Rawls, una de las formas de especificar la justicia como primera virtud de las instituciones sociales, el feminismo se diluye y además ha de competir con otras concepciones de la justicia. Algún malvado podría poner este dilema en términos maliciosos: feminismo zombie o feminismo diluido. He ahí la cuestión. Esta no es, por cierto, una cuestión nueva que nos, digamos, convoque en estos días. Esta es una cuestión que, por ejemplo, podemos rastrear en esa conversación célebre y apasionante que mantuvieron 2 entonces gigantes del pensamiento político feminista, Betty Friedan y Simone de Beauvoir, en 1976. Desarrollar algo más los cuernos de este dilema, comprobar si no será un dilema aparente, no es sino tratar de indagar sobre el fin del feminismo, y a ello me voy a disponer en lo que sigue. Hace poco, a finales de enero, la División de Mujeres de Naciones Unidas lanzaba un tuit en el que, y voy a traducir, se preguntaba: ¿cree usted que hombres y mujeres deben tener iguales derechos y oportunidades? Si responde que sí, enhorabuena, es usted feminista. Si la respuesta es un no, siga intentándolo, ¿no? Persevere. El feminismo que todos deberíamos abrazar es una especificación del principio de la igual consideración de intereses. Todos debemos contar como uno y nadie más que como uno, de acuerdo con la célebre formulación de Jeremy Bentham. Que las mujeres cuenten también como uno, no como menos que uno, o sencillamente como nada, es, en términos históricos, una excepcionalidad.
Incontables códigos, leyes, reglas de trato social y algunos mecanismos o dispositivos, como se dice ahora, informales, han propiciado que las mujeres vivan de manera subordinada. Una de las instituciones que de manera más eficaz, como saben bien, propició esta subordinación fue el matrimonio. Así lo vio temprana y célebremente John Stuart Mill en The Subjection of Women. Así lo supieron ver las feministas españolas, no de primera hora, de segunda hora, por decirlo así. Las condiciones del matrimonio son para la mujer española lo más importante de su situación ante la ley, decía Margarita Nelken en La condición social de la mujer en España. Por eso, la importancia de conseguir el divorcio, habida cuenta de la brutal asimetría en la posición de los cónyuges. A estos efectos es extraordinariamente elocuente el testimonio que nos legó Constancia de la Mora, la legendaria aristócrata, nieta de Antonio Maura, pero entusiasta defensora de la causa social que propiciaba la República, en Doble Esplendor, sus memorias, donde en muchos momentos uno encuentra una recolección obsesiva de su intento por lograr el divorcio y de lo difícil que resultó que se promulgara finalmente la ley de divorcio en 1932. La configuración del matrimonio como indisoluble y la jefatura doméstica del marido encontraban, por decirlo así, o en los términos que usaríamos hoy, una justificación sociobiológica. Cito: si la autoridad del hombre es para la mujer algo que la naturaleza y la historia hacen inevitable, lo que hay que buscar es que esa autoridad no traspase sus límites racionales, convirtiéndose en potestad, fuerza bruta, despotismo. ¿Y qué mayor garantía y salvaguardia para la mujer que la de revestir la autoridad del marido de las delicadas modalidades del amor? Fin de la cita. Así escribía nada más y nada menos que quien fue posteriormente presidente del Tribunal Supremo, José Castantoveñas, en La crisis del matrimonio, una publicación de 1914. Y por cierto, Santiago Ramón y Cajal le seguía en este punto. En contraste, de nuevo, Margarita Nelken. Cito: si como tan frecuentemente sucede, bien sea por oposición de caracteres, bien sea por cualquier otra causa, el cariño no subsiste, la mujer, no pudiendo separarse judicialmente de su marido, no tiene más remedio que aguantarlo todo, hasta que, como también sucede a veces, aunque no lo quieran ver los optimistas, se muera a fuego lento, asesinada poco a poco moralmente y hasta físicamente, ni más ni menos que pudiera haberlo sido de un tiro o de una puñalada. Fin de la cita. El matrimonio indisoluble se erigía como un mecanismo protector en beneficio de las mujeres. Así lo señalaba también José María Salaverría en las páginas del ABC allá por febrero de 1932. Decía que a quien más le aprovecharía el divorcio es a la mujer joven y al hombre en cualquier condición. Le cito: yo creo que el divorcio libre va contra ustedes, señoras, aunque ustedes, en su afán de sentirse esclavizadas, se entusiasmen tanto por la nueva libertad. Yo creo que el matrimonio indisoluble, el matrimonio viejo estilo, fue creado justamente en contra de los impulsos naturales del hombre y para beneficio y protección de ustedes, las mujeres. Fin de la cita. Lo del divorcio, decía Pío Baroja, y aquí acabarán las referencias, lo del divorcio, decía Pío Baroja en El Sol, 1931, es para Norteamérica, donde las mujeres son egoístas, tienen pocos hijos, hacen gimnasia y practican una higiene ad hoc. Lo que me interesa destacar, esto es muy sabido, pero bueno, hay que empezar con una captatio benevolentia. Lo que me interesa destacar es que la institución matrimonial, la condición de no ciudadanas, por cierto, no está de más recordar que esa condición de ciudadanía debía esperar para la mujer española, según creían la citada Margarita Nelken o Victoria Kent. Decía, la condición de no ciudadanía y otras muchas restricciones se basaban en espurias ideologías naturalistas o biologicistas, que por un lado anegaban
toda posibilidad de reivindicar las características propias, únicas, de cada individuo, y por otro lado carecían de un anclaje en los hechos, en la igualdad básica entre hombres y mujeres. De nuevo cabe aquí acudir a los testimonios tempranos de esta sí, una feminista de muy primera hora, española, Margarita Pérez de Celis, la socialista utópica, quien en Injusticia Social, un artículo que publicó en 1857, se refería a la entonces muy abrupta brecha salarial. Más sobre el asunto luego. Decía Margarita Pérez de Celis, y no se nos arguya, proclamaba, que con esto es pretender un imposible, la igualdad de salario, toda vez que el desarrollo y la fuerza inteligente de la mujer son en todo caso inferiores a las del hombre. Nosotras no vacilamos en rechazarla, tanto más cuanto que pudiéramos citar infinidad de ejemplos que justificarían nuestra opinión. Entre otros, se nos ocurre lo que acaba de tener lugar en Inglaterra, en donde ha sido confiado a inteligencias femeninas el servicio de la mayor parte de los telégrafos, por haberse probado que las mujeres transmitían los partes con más celeridad y los interpretaban con más exactitud que los hombres. Fin de la cita. La biología no es destino, como sumariamente se suele decir cuando nos referimos a Simone de Beauvoir, entre otras muchas. Es decir, cada uno ha de contar como uno y, como decía mi profesor de filosofía de COU, y tiene sus cadaunadas, más allá de lo que tenga entre sus piernas o cuáles sean sus cromosomas. En una de las respuestas dadas al tuit con el que ha arrancado esta exposición, ese tuit de la sección de mujeres de Naciones Unidas, una tuitera señala: el feminismo es la lucha de las mujeres para liberarse de la opresión de los hombres. Lo que describe, continúa la tuitera, es igualitarismo, una lucha que merece la pena, pero que no es feminismo. La opresión ejercida contra las mujeres viene a señalarse por feministas preponderantes en estos días y viene a establecerse en importantes textos legislativos. Me viene ahora mismo a la cabeza el artículo 1 de la Ley Integral de Violencia de Género. Es el resultado, esa opresión, decía, es el resultado de una cierta estructura social, el patriarcado o heteropatriarcado. A la pregunta genuina, razonable, filosófica y políticamente indispensable y urgente de cuáles son los componentes de esa estructura, se suele responder con una estrategia, con un expediente que me atrevo a denominar como el del tanto por ciento. Se trata esencialmente de señalar las evidencias empíricas, y las hay, y muy robustas, que muestran la concurrencia de grandes brechas. Disparidades en la ocupación de posiciones sociales relevantes, afectación de bienes primarios, en la terminología de nuevo rawlsiana, o la insatisfacción de intereses muy relevantes. Es, en algún sentido, la violencia estructural o la opresión estructural que preconizó a finales de los 60 el sociólogo Galtung, la violencia basada en la desigualdad de poder o de oportunidades vitales. Pues bien, a mi juicio, una estrategia semejante tiene que sortear al menos dos obstáculos, o si se quiere, satisfacer dos requisitos. El primero de ellos es el que llamaría el de la identificación relevante. ¿Cómo computar, componer, operacionalizar, en su caso, las muy distintas brechas que pueden ser predicadas o discriminar entre ellas para sostener la mayor gravedad de unas frente a otras? Son porcentualmente más, muchas más, las mujeres muertas a manos de su pareja que los hombres muertos a manos de su pareja mujer, o víctimas de violencia sexual. Pero son más, muchos más, los hombres que mueren en accidente laboral, o los que cumplen penas privativas de libertad, o las víctimas, sin más, de la violencia física. Es menor, y además de manera universal, su esperanza de vida, la esperanza de vida de los hombres, y mayor su fracaso escolar en los estudios de secundaria. Centrémonos en la más célebre, quizá una de las más célebres de esas brechas, la brecha salarial.
En primer lugar, hay que recordar que la discriminación salarial en nuestro país y en los países de nuestro entorno, la discriminación salarial por razón de sexo está prohibida. No se puede pagar distinto salario por el mismo trabajo por el hecho de ser mujer o por cualquier otra circunstancia personal o social, como reza el artículo 14 de la Constitución española. Y sin embargo, los hombres, en promedio, ganan más que las mujeres, cotizan más y por tanto disfrutan finalmente de mejores pensiones. So far, so good, como dirían los anglos. Pero ¿por qué esa igualdad constituiría una injusticia? ¿Qué nos permite decir que es el resultado de un sistema de opresión? Esta es la segunda condición o el segundo requisito que tendría que cumplir, a mi juicio, esta estrategia. Descartado que podamos apelar a una desigual distribución natural del talento entre hombres y mujeres, y estando todas las ocupaciones y posiciones abiertas a todos, la brecha puede estar causada por la ocupación en empleos mejor remunerados, o tal vez más penosos y peligrosos, o por lo que parece en el caso de Uber, ¿no?, este estudio que se hizo para la brecha salarial en Uber en los Estados Unidos, los hombres conductores de Uber en promedio conducen más rápido. Pero también, como es bien sabido, esa brecha puede estar causada, probablemente este sea el factor determinante, porque las mujeres son más proclives a sacrificar su carrera profesional y piden más excedencias o tiempos parciales por razones familiares. Pero si todas esas son finalmente elecciones, recuerden, la biología no es destino, el resultado no es de manera inmediatamente obvia la muestra de opresión o injusticia alguna. O no son elecciones, no son planes de vida autónomamente asumidos. Si no lo son, ¿cuáles son las políticas públicas que corresponde entonces desplegar? Abolir la institución familiar, tal y como la conocemos, como proponía Simone de Beauvoir en esa conversación con Betty Friedan, a la que antes aludía. Restringir la vida íntima, privada y familiar de las parejas, sus libertades procreativas. Obligar a los hombres a que disfruten de un permiso de paternidad superior incluso al de las mujeres. ¿Deben los demás sufragar tales costes? Incluso si no hay externalidad positiva alguna en la procreación. Pero además, ¿por qué el salario sería el resultado a medir que evidencia la desigualdad y no otras métricas? Métricas que tal vez pudieran tener incluso la consecuencia de que la brecha opera en el sentido inverso, en perjuicio de los hombres. Al fin, ¿qué principio justifica que la clase hombres y la clase mujeres ganen lo mismo? No solemos decir que todos los individuos deben ganar lo mismo por razones de justicia. ¿Por qué esa brecha sería la muestra de la más urgente de las opresiones a desterrar antes que otras? Pongamos la brecha que a buen seguro se dará entre los hombres residentes en la Cañada Real, en Madrid, y las mujeres residentes en el barrio de Salamanca, o entre tramos de edad. Uno podría apuntar a la necesaria reversión de la discriminación pasada, de esa discriminación de la que solo he dado una ínfima muestra, siendo bien consciente, si hace esa operación, apelar a la discriminación pasada, del sacrificio que eso implica para quienes no son culpables de dicha situación. O bien podría hacer, como ha hecho Ann Phillips, señalar que cuando se trata de comparar la igualdad de oportunidades entre grupos, no podemos sino apelar a la desigualdad de resultados. Cito a Ann Phillips. Tiene sentido, señala, partir de la expectativa de que todos los grupos normalmente tendrán una distribución en proporciones iguales en relación a la métrica de la actividad social. Esperar, por lo tanto, igualdad en el resultado y tomar toda divergencia como una indicación segura y razonable de que las oportunidades aún no son iguales. Fin de la cita. La pregunta es inmediata. ¿Por qué los términos de comparación serían hombres y mujeres? Y la respuesta es también, creo, obvia, señeramente feminista. No hay otro grupo humano, no hay otra división entre seres humanos tan persistente, tan sobresaliente, tan socialmente destacable que la diferencia entre sexos. De nuevo, Simone de Beauvoir dijo aquello de
No siempre ha habido proletariado, pero siempre han existido las mujeres. Las mujeres son la mitad de todo. Y eso es lo que haría, digamos, justificada esa relevancia y esa desagregación. Pero si esta es la razón atendible, fijémonos en cuál es su presupuesto. Esa composición, esa mitad, es independiente de la voluntad de los individuos, a diferencia, por ejemplo, de la adscripción ideológica, no sé, o filosófica. Los marxistas analíticos no son la mitad de todo, o los judíos ortodoxos, en fin, o los aficionados al Rayo Vallecano. Sabemos que las mujeres son la mitad de todo, no porque esa condición sea el resultado de una autoidentificación o preferencia, sino porque se trata de un hecho, la identidad sexual, que es un hecho bruto y sobre el que se vienen proyectando y se han proyectado históricamente todas esas subordinaciones a las que antes me he referido. La autoidentificación de género, como así se conoce en estos días, pone el necesariamente privilegiado sujeto del feminismo en peligro. Y eso es a lo que me voy a referir a continuación. Y a lo mejor, pensándolo bajo una mejor luz, esa es la necesaria estación de llegada del ideal feminista. Esto de la autoidentificación de género no lo tengo que explicitar mucho más. Es la idea de que la identidad de género no necesita más que de la propia voluntad individual, una reivindicación que está hoy de una manera muy acuciante en la agenda reivindicativa de la comunidad LGTBI y también, por cierto, viene siendo recogida en legislaciones muy diversas, ¿no? Lo ha sido en Argentina, en Colombia, en estos momentos se discute también en Escocia. Decía que a lo mejor, pensándolo bajo una mejor luz, esa es la necesaria estación de llegada del ideal feminista. Pues ¿no tiene acaso la posibilidad de la autoidentificación de género como lógica consecuencia la de abolir cualquier relevancia institucional o política o jurídica del sexo? ¿No es ese el objetivo último del feminismo? La incorporación de las demandas, de este tipo de demandas por parte del colectivo LGTBI, no es problemática, se señala, porque el feminismo sería en el fondo el movimiento que se opone a toda opresión. Y con esto voy a ir acabando. Una expresión muy gráfica, muy prístina de esta estrategia es la que aparece en la convocatoria, por ejemplo, del 8 de marzo del año pasado. Aparece en el argumentario divulgado, propiciado por la Comisión 8 de marzo del Movimiento Feminista de Madrid. Casi 30 páginas tiene el documento, divididas en secciones diversas, tales como violencias, cuerpos, fronteras, economía y otras, ¿no? Ahí hay demandas de todo tipo, pero me interesa insistir en la idea de que muchas de esas demandas, seguramente la mayoría de ellas, que se facilite el proceso de convalidación de estudios obtenidos en otros países, es una de esas demandas. Muchas de esas demandas, decía, no pareciera que sean específicas demandas feministas. La permisión de la venta ambulante, la prohibición de los CIES, la denuncia de la biologización de la psiquiatría. No parece que sean demandas específicamente feministas, o bien resultan política y moralmente contestables y contestadas en el seno del propio movimiento feminista o más allá de él. Construir una banca pública, por ejemplo, cambiar el relato del 12 de octubre, otros ejemplos. El feminismo en realidad nunca fue, a mi juicio, una teoría de la justicia completa, comprensiva, y si lo es,
deja de ser feminismo. Lo señaló de una manera muy aguda una feminista escéptica. Bueno, podemos pensar que era escéptica por el título de su obra, ¿no? Janet Radcliffe Richards, en un libro que se titula La feminista escéptica, decía, y la voy a citar: ninguna feminista cuya preocupación emerja de una preocupación por la justicia en general puede legítimamente permitirse el lujo puede legítimamente permitirse que su único interés sea el avance de las mujeres. El feminismo, prosigue Janet Radcliffe Richards, depende de principios morales de los que deriva. No puedes arguir que las mujeres son injustamente tratadas sin disponer de principios que son lógicamente previos a tu reivindicación. Y el debate sobre esos principios no es per se un debate feminista. Fin de la cita. Sigamos entonces, a mi juicio, si es que este es el fin del feminismo, reivindicar la lucha contra toda forma de opresión, convertirse en un comprensivo modelo, una comprensiva concepción de la justicia. Sigamos pensando y debatiendo sobre esos primeros principios más allá del feminismo. Muchas gracias.